Buenos días a todos, nosotros vamos a hablar sobre la asociación del SAOS con las patologías ópticas. Mi compañero Miguel Cárdenas, Cristian Reyes, Diana Carolina López y Óscar Velázquez. Asociación del SAOS con patologías ópticas. El SAOS es un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, el cual pues es una enfermedad que se caracteriza por una obstrucción recurrente en la vía aérea superior, donde se presenta una disminución del flujo del aire, también una hipoxemia pues intermitente y despertares durante el sueño. También tenemos una somnolencia diurna. También en su fisiopatología como tal se presentan alteraciones anatómicas, disminución o ausencia del control neural. También encontramos unos descensos en la saturación de oxígeno. Todo esto pues nos va a conllevar a múltiples patologías a mediano y largo plazo. Esta reducción de oxígeno nos llega a afectar también la función endotelial de los capilares pequeños. El ojo es uno de los órganos que encontramos más sensibles a ciertas secuelas vasculares y mecánicas pues, que nos produce esta enfermedad del SAOS. Tenemos algunas manifestaciones oftálmicas del SAOS, que puede ser el párpado flácido, cambios a nivel del nervio óptico y también pueden estar asociados al glaucoma, a la neuropatía óptica isquémica no artirética y también al papiledema. Por la hipoxia pues que se presenta en el nervio óptico. Se encuentra también un estudio que pues le hacen a los pacientes para determinar qué tipo de asociación tiene con estas patologías. También pues debemos de tener muy en cuenta que es muy importante hacer pues seguimiento clínico, que los especialistas pues de estas patologías observen los cambios estructurales y funcionales que hay en los órganos pues que se puede afectar. También evidenciamos que hay trastornos respiratorios, cardíacos, metabólicos y algunos que son secundarios, que son como algunas inflamaciones. Tenemos que es un cuadro progresivo, que incide bastante, tiene también obstrucción parcial o total pues, de las vías aéreas superiores. También tenemos algunas complicaciones antes de las cirugías, pero todo esto depende pues, de la asistencia o de la evaluación que haga el médico que lo está tratando. Podemos evidenciar que en su prevalencia el 27% de la población padece SAOS, síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Se hizo un estudio a nivel de Latinoamérica, a nivel de Colombia, y se pudo evidenciar que las mujeres estaban entre un 2 y un 5%, y los hombres entre un 3 y un 7% que presentaban esta enfermedad entre los 40 y los 60 años. También nos pudimos dar cuenta que más del 50% de las personas también padecían de los trastornos cardíacos, metabólicos y pues la población en general. Tenemos también que en los hombres un 6% y en las mujeres un 3% tenían somnolencia diurna. Después encontramos un aumento del 10% en hombres de 30 a 49 años y en un 17% en hombres de 50 a 70 años. Asimismo, en las mujeres en las mismas edades de un 3% y de un 9%. Nos dimos cuenta también que en un 80% con personas de síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, ellas referían insomnio y somnolencia diurna excesiva, también tenían trastornos cognitivos y cambios de personalidad. También podemos evidenciar por medio de otro estudio realizado en Estados Unidos que el 20% de los adultos mayores sufrían de SAOS leve. Podemos ver que los afroamericanos, los latinoamericanos y los asiáticos tienen mayor incidencia al SAOS entre menores de 25 años y mayores de 65 años. También hay mayor prevalencia en las patologías crónicas, como ya las antes mencionadas, y también esto se da porque incrementa la edad y el pico más alto se da en los 55 años. Podemos ver también que el síndrome de apnea obstructiva del sueño se hace un estudio. En los tratados del 100% solamente se evidenciaba como un 3.75%.
y de los no tratados del 100% solamente era un 0.94%. Factores fisiopatológicos. La obstrucción de las vías aéreas superiores se dan por el colapso repetitivo de la faringe. La faringe pues, es un órgano tubular, ¿sí? Alteradamente colapsable, puesto que se está rodeado de unas estructuras rígidas. Eso representa una porción dinámica del tracto respiratorio superior, formando tres grandes segmentos, ¿sí? Que es el oronasal, el orofaringeo y hipofaringeo. Debido a estas funciones de formación, deglución y respiración, la faringe debe ser blanda, elástica. La nariz consta de estructuras rígidas como el septum nasal y la pirámide ósea, las cuales brindan un soporte importante. Estas estructuras pueden generar una modificación y generar unas obstrucciones, tales como, por ejemplo, aquí podemos ver lo que es una faringe normal. Podemos ver un estrechamiento de la faringe que ya se reduce un poco y ya podemos ver un bloqueo total de la faringe. Este tipo de equilibrio se produce a la estabilidad de la orofaringe y dependen también del equilibrio entre las fuerzas que favorecen el colapso y la actividad muscular dilatadora. Este es el ciclo del SAOS. Empieza con un sueño, con un dormir, es el estrechamiento de las vías aéreas superiores, donde va a haber un ronquido, una hipopnea y una apnea. El esfuerzo de inspiración, un retorno venoso, tono vagal y una braquicardia. Viene un micro despertar, va acompañado con un tono muscular, un tono simpática, vasoconstricción y un movimiento al dormir. Reapertura de las vías aéreas superiores, que va con una hiperventilación, una pospapnea, y viene el reinicio del sueño, que ya viene al buen dormir. Cornetes, aunque son estructuras rígidas, presentan cambios destructivos en procesos de alergia. Las vías altas superiores son unas estructuras formadas por la nariz, la faringe y la laringe. 30 pares de músculos antagonistas y agonistas. Estos interactúan entre sí. El hecho es que la faringe sea flexible, facilita que haya una obstrucción y un colapso. Alteraciones fisiopatológicas del SAOS. Vemos en la parte normal la resistencia en las vías aéreas superiores. Hay límites normales, flujo inspiratorio laminar y no hay ronquidos ni síntomas. Vemos en la roncopatía simple, ¿sí?, que hay flujo inspiratorio turbulento, hay ronquidos y hay ausencia de otros síntomas. Vemos en la resistencia aumentada de las vías aéreas superiores. Hay mayor aumento de estas vías de resistencia, no hay apneas, hipopneas ni saturaciones. En la apnea, hipopnea obstructiva del sueño, vemos que ya existe la hipersomnolencia diurna y hay síntomas múltiples. La apnea del sueño es una enfermedad muy lenta y progresiva por el desarrollo de los síntomas. Se puede manifestar de diferentes formas. Empieza con ronquidos intensos y pausas nocturnas respiratorias. Signos y síntomas del síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Los síntomas diurnos son la somnolencia excesiva, el cansancio o fatiga crónica, la irritabilidad, la depresión, la sequedad faringea y bucal, el sueño poco reparador y el dolor de cabeza. Los síntomas nocturnos empeoran cada vez más, ya que las personas con síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño sufren de asfixias, de movimientos anormales mientras duermen, de insomnio, no pueden dormir, pesadillas frecuentes y reflujo gastroencefálico. En la apnea hay un cese completo de las vías aéreas superiores. Esto quiere decir que la señal respiratoria se detiene por completo durante al menos 10 segundos. En la hipopnea hay una reducción de la señal respiratoria, pero no se detiene en ningún momento. Y hay una desaturación. En el SAOS, anteriormente ya hablé sobre unos síntomas y entre otros podemos encontrar la salivación excesiva, la nocturia en adultos y la enuresis en niños. Bueno, aquí vamos a hablar de las pruebas diagnósticas. Una de las primeras situaciones que nos enfrentamos como optómetras es el tema de la historia clínica, que es un documento privado importante donde llegamos a la anamnesis, que es como la interrogación que tenemos con el paciente
para llegar a saber qué tipo de síntomas o antecedentes tiene. ¿Listo? En este caso existe un tipo de anamnesis que se llama M-Word, ¿sí? Nosotros no intervenimos directamente, pero podríamos llegar a hacerlo. En este caso podemos derivar más o menos cuánto dura el paciente, si tiene problemas de sueño, si tiene problemas de concentración, si tiene algún tipo de parámetro polisomnográfico, qué es lo que afecta el tipo de sueño en la noche. Gracias a este sistema de Word es suficiente para determinar dichos eventos obstructivos y severos. Gracias a esto logramos sacar una puntuación donde nos clasifica a los adultos dependiendo del tipo de horas que mantiene despierto. Manejamos entre leve, moderada y severa. El leve es más o menos de 5 horas, el moderado está en mayor de 15 horas y la severa ya es mayor a 30 horas. Estructuras oculares en pacientes con síndrome de apnea e hipopnea de obstrucción del sueño. Estas se ven afectadas debido a los saltos que mantiene el paciente durante la noche. Durante la noche encontramos la hipoxia, que es como la falta de oxígeno que tiene cuando está durmiendo, cuando el oxígeno no entra más o menos en un 90% en el cuerpo. También vemos el estrés oxidativo, que es el compromiso en la perfusión de la cabeza, del nervio óptico, que tiene un riesgo de muerte de células ganglionarias en la retina, lo cual conduce a un adelgazamiento de las capas de fibras nerviosas de la retina. Se vio un estudio realizado en Estados Unidos que el 80% de los pacientes con apnea obstructiva del sueño presentan sensibilidad de la retina, los cuales se dan en sinequias anteriores periféricas, es decir, que hay una inflamación intraocular. Algunas de las alteraciones ópticas asociadas en este estudio fue el síndrome del párpado flácido, la hipertensión ocular y la neuropatía óptica. En el síndrome del párpado flácido de los pacientes con síndromes de apnea e hipopnea, vemos que varía entre un 2,3 y un 32,6% según el estudio que se hizo en Estados Unidos. Cuando hablamos de la hipertensión ocular, vemos que hay una disminución del flujo acuoso, de lo que hace que el drenaje del humor baje y haya un problema de hipertensión ocular. Y cuando hablamos de la neuropatía óptica, vemos que es un trastorno circulatorio que en las arterias ciliares posteriores que nutren la cabeza del nervio óptico. Como lo vemos aquí en las diapositivas, es como la alteración de las arterias, donde se pueden dilatar o puede ser muy estrecha. Existen tratamientos para los pacientes con síndrome de apnea e hipopnea de obstrucción del sueño, como lo es el CPAP, que es el compresor de aire de presión positiva continua en las vías respiratorias. Pero según estudios que hicieron aquí en Colombia en el 2017, el uso de este sistema puede provocar conjuntivitis bacteriana, queratitis bacteriana, y esto se debe a que hay una fuga del aire en la parte superior de la máscara, lo cual genera un contacto con la superficie ocular. Este dispositivo CPAP genera la elevación de la presión intratorácica, es decir, que aumenta la presión en la circulación venosa y podría disminuir la salida del humor acuoso a través de las venas episclerales. Cada especialista debe realizar un seguimiento a su paciente para así determinar su respectivo tratamiento. Debemos de tener en cuenta que es un síndrome en el cual es relevante y afecta a la mayoría de la población. Es una enfermedad de salud pública. También debemos de tener en cuenta que la patología ocular como el glaucoma no tiene relación directa con el síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Es decir, que los pacientes que tienen SAOS no desarrollan glaucoma directamente. Por lo tanto, nosotros como profesionales en optometría debemos ser más clínicos y hacer una mejor anamnesis para brindarle una mejor ayuda a nuestros pacientes. Muchas Muchas gracias. gracias.